En el verano de 2014, el pequeño pueblo de Mattapoisett, Massachusetts, fue escenario de un suceso que conmocionó no solo a la comunidad local, sino a todo Estados Unidos. Conrad Roy III, un hombre de 18 años con un futuro prometedor, fue encontrado sin vida en su camioneta, aparcada en un estacionamiento de Kmart en Fairhaven. El diagnóstico fue claro: envenenamiento por monóxido de carbono. Lo que parecía ser un caso más de autolesión juvenil pronto se convertiría en un foco de atención mediática sin precedentes cuando se descubrió la relación entre Conrad y su novia, Michelle Carter. Los mensajes de texto, las llamadas telefónicas y las conversaciones registradas entre ambos revelaron una relación marcada por la depresión, la ansiedad y, en última instancia, la influencia que una persona puede tener sobre otra en sus momentos más oscuros. Michelle Carter fue acusada de homicidio involuntario al descubrirse que había alentado a Conrad a terminar con su vida, incluso en sus momentos de duda. Este caso planteó preguntas inquietantes sobre la libertad de expresión, la responsabilidad moral y las complejidades de las relaciones en la era digital. Conrad Henry Roy III nació el 12 de septiembre de 1995 en Mattapoisett, Massachusetts, un pequeño y pintoresco pueblo costero conocido por su actividad marítima. Desde joven, Conrad creció rodeado por la influencia de su familia en el negocio de salvamento marítimo. Tuqueroy Marine Towing and Salvage, Inc., la empresa familiar en la que trabajaban su padre, su abuelo y su tío, fue el escenario de sus primeros aprendizajes y experiencias laborales. Desde pequeño, Conrad mostró un interés genuino por los barcos y las labores en el mar, y con el tiempo desarrolló un profundo amor por el océano, algo que compartía con su familia. Durante sus años en la escuela secundaria en Old Rochester Regional High School, Conrad se destacó no solo por su interés en la navegación, sino también como un estudiante aplicado. Mantuvo un promedio académico de 3.88, lo que lo colocó en el cuadro de honor de su generación. Sus logros no se limitaron a lo académico. Era un joven atlético que se unió al equipo de béisbol y participó en la pista de atletismo. Pese a estas actividades, en su interior, Conrad luchaba con una creciente sensación de ansiedad y tristeza, algo que sus amigos y compañeros rara vez notaron. La vida de Conrad dio un giro en 2012 cuando sus padres, Lynn y Conrad Roy Jr., decidieron divorciarse. Este evento tuvo un impacto devastador en el joven, quien tenía solo 17 años en ese momento. Sus padres habían tenido una relación tensa durante años, y aunque el divorcio era inevitable, la separación lo afectó profundamente. Según relatos posteriores de sus familiares, fue en ese periodo cuando las primeras señales de depresión comenzaron a manifestarse en Conrad. El joven, que había sido descrito como dulce y alegre, se volvió cada vez más retraído y ansioso. Durante el otoño de 2012, tras la separación de sus padres, Conrad intentó autolesionarse, dormirse para siempre, por primera vez ingiriendo una sobredosis de analgésicos. Fue un momento crítico que llevó a su familia a buscar ayuda profesional para él. Conrad fue hospitalizado durante varios días, y aunque se recuperó físicamente, quedó claro que sus heridas emocionales eran profundas. A partir de ese momento, Conrad comenzó un proceso de tratamiento psicológico que incluyó terapia y medicación para controlar su ansiedad y depresión. Su familia, consciente de su fragilidad emocional, se esforzó por brindarle apoyo y estabilidad, pero Conrad parecía estar atrapado en una espiral de pensamientos oscuros de la que no podía salir. Pese a las dificultades, Conrad intentó seguir adelante. En 2014, se graduó de la escuela secundaria con honores y decidió seguir el camino de su familia en el mundo de la navegación. Asistió a clases nocturnas en el Northeast Maritime Institute, donde obtuvo su licencia de capitán de barco. Era un logro significativo que reflejaba su pasión y dedicación por el mar. Conrad planeaba utilizar esta licencia para trabajar junto a su padre en tareas de salvamento marítimo, un sueño que compartían desde su infancia. Sin embargo,
Detrás de su apariencia de éxito, Conrad continuaba luchando contra la ansiedad social y la depresión que lo habían acompañado desde el divorcio de sus padres. A lo largo de esos años, visitó a varios terapeutas y profesionales de la salud mental. En sus sesiones, Conrad expresó su deseo de encontrar un propósito y de superar sus miedos. La terapia cognitivo-conductual, un enfoque que se le aplicó en las semanas previas a su muerte, intentó darle herramientas para enfrentar sus pensamientos negativos y construir una vida más estable. A pesar de estos intentos, los conflictos internos de Conrad persistían. En momentos de desesperación, grabó vídeos en los que hablaba de su lucha con la depresión, describiendo cómo se sentía atrapado en su propia mente. En uno de estos vídeos, filmado solo un mes antes de su muerte, Conrad se abrió frente a la cámara, diciendo que se sentía como una partícula minúscula en la faz de la Tierra y como una basura. Aunque también expresaba su deseo de salir adelante, sus palabras dejaban ver una desesperanza que lo consumía. Durante este periodo, Conrad seguía tomando medicación, incluidos antidepresivos prescritos para tratar su depresión. Sin embargo, las emociones de Conrad seguían siendo volátiles, y sus sentimientos de desesperanza y tristeza se profundizaban a medida que se acercaba el verano de 2014. Fue en este contexto de lucha emocional que Conrad encontró en Michelle Carter, una joven que conoció en Florida en 2012, una fuente de consuelo. A lo largo de 2 años, Conrad y Michelle intercambiaron miles de mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos. La relación, aunque en gran medida virtual, se convirtió en un refugio para ambos. Conrad, quien se sentía aislado en su vida cotidiana, encontró en Michelle a alguien en quien confiar y compartir sus pensamientos más oscuros. Sin embargo, la vida de Conrad seguía marcada por la inseguridad y la duda sobre su futuro. A pesar de haber sido aceptado en la Universidad de Fitchburg State para estudiar administración de empresas, el joven seguía sintiéndose perdido, inseguro sobre el camino que debía tomar. En las semanas previas al fatal desenlace, habló abiertamente con Michelle sobre su deseo de acabar con su vida, y sus mensajes reflejaron una desesperación cada vez más evidente. Michelle Diana Carter nació el 11 de agosto de 1996 en Plainville, Massachusetts, en el seno de una familia acomodada. Desde temprana edad, Michelle fue una niña que se destacó en la escuela, mostrando habilidades académicas y deportivas, pero también cargando con una profunda inseguridad que se enraizaría en su personalidad durante su adolescencia. A pesar de tener un entorno familiar estable y el apoyo de sus padres, Gail y David, Michelle experimentó problemas de autoestima y, como muchos, se sintió aislada socialmente. A medida que crecía, Michelle enfrentó una batalla personal contra el trastorno alimentario que la afectó durante gran parte de su adolescencia. La presión por encajar y la ansiedad que sentía en su entorno escolar la llevaron a buscar ayuda profesional. En 2014, le fue prescrito un antidepresivo, utilizado para tratar la ansiedad y la depresión. Sin embargo, este medicamento, en una pequeña cantidad de casos, el aumento del riesgo de pensamientos y comportamientos de tipo autolesivos en menores de 24 años. El primer encuentro entre Michelle y Conrad ocurrió en 2012, en un lugar muy alejado de sus hogares en Massachusetts. Ambos estaban de vacaciones en Naples, Florida, y fue en ese contexto que se conocieron por primera vez. A pesar de que sus respectivas ciudades en Massachusetts, Plainville y Mattapoisett, estaban a solo 65 kilómetros de distancia, sus encuentros en persona fueron escasos. En total, solo se vieron físicamente en 5 ocasiones. A partir de ese primer encuentro en Florida, su relación se mantuvo casi exclusivamente de manera virtual, a través de mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas. La relación entre Michelle y Conrad se convirtió en algo peculiar, y en muchos aspectos, emblemática de las relaciones en la era digital. Para ellos, el intercambio constante de mensajes fue su principal forma de conexión,
y en esos textos compartieron sus alegrías, preocupaciones y, en especial, sus luchas personales. Conrad, quien ya lidiaba con depresión y ansiedad, encontró en Michelle a alguien dispuesto a escucharlo y a ofrecerle apoyo emocional en sus momentos más oscuros. Michelle, por su parte, se sintió importante y necesaria al ser la confidente de Conrad, alguien que dependía de ella para expresar sus emociones más profundas. Sin embargo, a medida que la relación avanzaba, se fue volviendo cada vez más dependiente y destructiva para ambos. Los problemas emocionales que ambos enfrentaban no solo los unieron, sino que también los hicieron vulnerables a la influencia mutua. Conrad, quien ya había intentado dormirse para siempre en 2012, encontraba en Michelle a alguien en quien ese tipo de pensamientos y su desesperación. Por su parte, Michelle, quien también lidiaba con inseguridades y un fuerte deseo de ser aceptada, vio en la relación una oportunidad de sentirse importante, incluso a costa de su propia estabilidad emocional. Durante los primeros años de su relación, entre 2012 y principios de 2014, Michelle intentó apoyar a Conrad para que buscara ayuda profesional. Sus mensajes, en esa etapa, mostraban preocupación genuina por el bienestar de él. Le insistió en que hablara con terapeutas y se mantuviera en tratamiento, recordándole que siempre estaría a su lado para ayudarlo a superar sus momentos difíciles. Michelle le prometió a Conrad que lo apoyaría en sus esfuerzos por mejorar, y en varios mensajes lo animó a no rendirse. Sin embargo, los problemas que ambos enfrentaban, sumados a la distancia y a la falta de interacciones físicas significativas, complicaron el apoyo que Michelle podía ofrecer. A lo largo de 2014, la actitud de Michelle comenzó a cambiar drásticamente. A medida que sus propios problemas emocionales se intensificaban, Michelle se convirtió en una figura ambigua en la vida de Conrad. Según los mensajes revelados durante el juicio, Michelle empezó a expresar una actitud cada vez más sombría y confusa. En lugar de disuadir a Conrad de sus planes de autolesionarse, como lo había hecho en el pasado, comenzó a alentarlo a considerar la idea de terminar con su vida como una forma de liberarse de sus sufrimientos. En sus mensajes, Michelle le decía que entendía su dolor y que, en cierto sentido, apoyaría cualquier decisión que él tomara. El cambio en Michelle puede atribuirse a varios factores. La influencia de su propio estado mental y el uso de ese antidepresivo, que puede aumentar los pensamientos autolesivos en jóvenes, tal vez jugaron un papel crucial. Además, Michelle estaba luchando con la soledad y la falta de aceptación en su vida social. Sus compañeros de clase y amigos cercanos del Instituto King Philip Regional High School describieron a Michelle como una joven que a menudo se sentía desplazada, insegura y que buscaba atención desesperadamente. En múltiples ocasiones, Michelle intentó integrarse en grupos sociales mediante actos de dramatismo y mentiras, buscando ser el centro de atención. Esto incluyó fingir tener problemas mayores de los que en realidad enfrentaba, con tal de recibir simpatía y atención. En los mensajes intercambiados durante los primeros meses de 2014, Conrad expresaba constantemente su desesperanza y la dificultad que enfrentaba para encontrar un propósito en su vida. Sentía que, a pesar de los logros académicos y profesionales que había obtenido, la tristeza y el vacío persistían. En esas conversaciones, inicialmente Michelle intentó animarlo, diciéndole que debía seguir luchando y que las cosas eventualmente mejorarían. Sin embargo, poco a poco, su tono comenzó a cambiar. En lugar de ser una fuente de aliento, empezó a expresar impaciencia y frustración. Cuando Conrad le expresó de nuevo sus pensamientos de dormirse para siempre en junio de 2014, Michelle no solo lo escuchó, sino que comenzó a idear junto a él un plan para llevarlo a cabo. A partir de ese momento, su relación se tornó peligrosa. En lugar de ser una influencia positiva, Michelle se convirtió en un catalizador de los pensamientos oscuros de Conrad. En los mensajes intercambiados entre ambos, ella no solo le dio instrucciones y sugerencias de cómo acabar con su vida,
sino que también lo presionó, insistiendo en que ya era hora, y que debía hacerlo por fin, para que ambos pudieran estar en paz. La manipulación emocional en los mensajes se intensificó en los días previos a la muerte de Conrad. Michelle, quien se había convertido en la persona de más confianza para él, jugó un papel ambiguo. Por un lado, le expresaba su amor y le decía que siempre estaría ahí para él. Pero, por otro lado, lo instaba a que tomara una decisión final, insistiendo en que sería lo mejor para ambos. Esta doble cara de Michelle fue uno de los elementos clave que se presentaron durante el juicio para demostrar su influencia sobre Conrad y la gravedad de sus acciones. Durante esos días, Michelle llegó a enviarle mensajes que incluían instrucciones específicas sobre cómo proceder. En uno de ellos, le indicó que cómo llenar su camioneta con monóxido de carbono, asegurándole que ese método sería rápido y efectivo. Conrad, en sus respuestas, seguía mostrando señales de duda y miedo. En lugar de tranquilizarlo, Michelle continuó presionando. En sus mensajes, se leía una clara insistencia en que Conrad debía superar sus temores y cumplir con lo que habían planeado. En varios momentos, cuando él expresaba su incertidumbre o intentaba posponer el plan, Michelle respondía con mensajes que lo regañaban, diciéndole que no debía seguir fallando y que ya era hora de actuar. La presión de Michelle sobre Conrad no se limitó solo a mensajes de texto. En las llamadas telefónicas que tuvieron durante esos días, Michelle insistía en que él debía ser valiente y seguir adelante. Le aseguraba que, una vez que lo hiciera, todo su dolor desaparecería y que finalmente sería libre de los pensamientos que lo atormentaban. Esta manipulación emocional se volvió cada vez más evidente, y Michelle comenzó a sugerir que si él no lo hacía, solo seguiría siendo una carga para todos los que lo rodeaban. Estos mensajes, que más tarde se presentarían en el juicio, mostraron un claro patrón de coerción y presión constante. En un intento por tranquilizarlo y convencerlo, Michelle utilizó una técnica manipuladora que se repetiría en sus mensajes. La promesa de que, una vez que él muriera, ella estaría allí para proteger su memoria y hacer que todos lo recordaran de la mejor manera posible. Le prometió organizar eventos en su honor, asegurándole que su muerte no sería en vano y que ella se encargaría de que nadie olvidara su sufrimiento. En su intento de mantener el control sobre la situación, Michelle jugó con las emociones de Conrad, prometiéndole que su acto final sería visto como un sacrificio heroico y que, en sus manos, su historia sería honrada. Estos primeros indicios de manipulación y presión emocional sentaron las bases de lo que se convertiría en un patrón destructivo en la relación entre ambos. A medida que los días avanzaban, Michelle se transformó en una influencia negativa que, en lugar de disuadir a Conrad de su plan, lo empujó cada vez más hacia él. Esta transformación de apoyo emocional a influencia coercitiva no solo demostró la fragilidad de ambos, sino también los peligros de una relación en la que las palabras y las acciones pueden tener consecuencias fatales. Uno de los aspectos más inquietantes de estos mensajes fue la manera en que Michelle intentó racionalizar la decisión de Conrad, presentándola como un acto de valentía. En sus mensajes, le decía que sus padres ya sabían que él estaba en un lugar realmente malo, y que, en el fondo, aceptarían su decisión. En un mensaje, escribió: «Honestamente, siento que tus padres saben que no hay nada que puedan hacer. Lo han intentado todo, pero llega un punto en que no hay manera de salvarte, ni siquiera tú mismo». Esta manipulación buscaba calmar las preocupaciones de Conrad, haciendo que sintiera que, al final, su muerte no solo era inevitable, sino también algo que su familia podría entender. En otro intercambio, Michelle incluso minimizó el impacto que el fin de su vida tendría en sus seres queridos, asegurándole que todos lo superarían y que, eventualmente, seguirían con sus vidas. Le decía que su madre, Lynn, entendería y que, aunque al principio sería doloroso, él estaría en un lugar mejor. Michelle usó estos argumentos para reforzar la idea de que su decisión de morir no solo lo liberaría a él, sino que también,
de algún modo, liberaría a su familia del dolor que cargaban por verlo sufrir. La coerción llegó a un punto culminante en los días previos al 12 de julio de 2014, cuando Michelle continuó enviándole mensajes que no dejaban margen para la duda. Le reiteró que había llegado el momento de actuar y que no podía seguir postergándolo. Cuando Conrad intentó expresar su deseo de posponer el plan, Michelle insistió: «No hay razón para seguir esperando. Ya tienes todo listo. No puedes fallar». Este nivel de presión mostró un claro patrón de manipulación que no solo buscaba convencer a Conrad, sino que lo empujaba a un estado de desesperación en el que sentía que no tenía otra opción más que seguir adelante. A lo largo de la jornada, Conrad mantuvo una serie de intercambios con Michelle. En sus mensajes, Michelle se mostró más insistente que nunca, presionando a Conrad para que finalmente ejecutara el plan que habían discutido durante semanas. «Hoy es el día», le escribió Michelle en uno de sus mensajes, enfatizando que no había razón para seguir esperando. Conrad, aunque lleno de dudas y miedos, seguía respondiendo a los mensajes de Michelle, quien se convirtió en una presencia constante, empujándolo a cumplir con su promesa. Alrededor de las 6 de la tarde, Conrad llevó a sus hermanas a comprar helado. Las interacciones entre ellos parecían normales, y nadie en la familia sospechaba que algo fuera diferente. Después de ese breve paseo, Conrad regresó a casa, pero poco tiempo después salió de nuevo, diciéndole a su madre que iba a visitar a un amigo. Lynn lo vio salir sin pensar que sería la última vez que lo vería con vida. Mientras Conrad se alejaba en su camioneta, llevaba consigo la bomba de agua de gasolina que Michelle le había sugerido usar. Conrad condujo por las calles de Fairhaven hasta llegar al estacionamiento de Unkmart, un lugar que había elegido previamente. Durante el trayecto, intercambió mensajes con Michelle, expresando de nuevo sus miedos y dudas. «No sé si puedo hacerlo», le dijo Conrad, mostrando signos de pánico y arrepentimiento. En lugar de ofrecerle palabras de consuelo o intentar detenerlo, Michelle respondió con frialdad, instándolo a seguir adelante. «Tienes que hacerlo. Ya tienes todo listo. No puedes echarte atrás ahora», le escribió. Conrad estacionó su camioneta en un rincón apartado del estacionamiento, asegurándose de que no estuviera a la vista de quienes pasaban. En ese momento, una parte de él aún dudaba, y las dudas se hicieron más evidentes cuando envió un mensaje a Michelle, diciendo que no estaba seguro de seguir adelante. Michelle, decidida a que Conrad cumpliera con el plan, respondió con un tono más autoritario. En uno de sus mensajes, le dijo: «Sube al auto y hazlo. Es el momento. Si no lo haces ahora, nunca lo harás». Conrad, bajo la presión de Michelle, comenzó a preparar el equipo en el asiento trasero de su camioneta. A medida que el monóxido de carbono empezó a llenar el interior del vehículo, Conrad, aterrorizado por la realidad de lo que estaba sucediendo, salió del auto y llamó a Michelle. Esa llamada telefónica, que duró aproximadamente 42 minutos, se convertiría en una pieza clave en el juicio posterior. Según los mensajes que Michelle enviaría a sus amigos después del final de Conrad, durante esa llamada le confesó que estaba asustado y que no quería morir. Michelle, en lugar de apoyarlo y decirle que se alejara del peligro, le ordenó que volviera a entrar en el auto. «Vuelve a subir. Hazlo y punto», le dijo Michelle en un tono que, según ella misma, fue firme y decidido. Conrad, bajo la presión de Michelle y sintiendo que no había otra opción, volvió a la camioneta y cerró la puerta. El monóxido de carbono comenzó a llenar el vehículo nuevamente. Mientras esto ocurría, Conrad permaneció en contacto telefónico con Michelle. En esa conversación final, se escucharon sus últimas palabras. Michelle, por su parte, no hizo nada para detenerlo. No llamó a las autoridades ni alertó a su familia, a pesar de que sabía exactamente dónde estaba y lo que estaba ocurriendo. La llamada se cortó poco después, y Michelle,
Al saber que Conrad había vuelto a entrar a la camioneta, no intentó comunicarse con él de nuevo. En lugar de eso, continuó enviándole mensajes para mantener la apariencia de que no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Dónde estás?, le preguntó en un mensaje, fingiendo ignorancia sobre su paradero y el estado de su bienestar. Este comportamiento demostró que Michelle, incluso en los momentos finales de Conrad, intentó cubrir sus rastros y asegurarse de que nadie sospechara de su implicación directa. Durante las horas siguientes, mientras el monóxido de carbono se acumulaba en la camioneta, Conrad perdió la conciencia y murió. Mientras tanto, en su casa, Lynn comenzó a preocuparse cuando Conrad no regresó. Alrededor de las 10 de la noche, le envió un mensaje, preguntándole dónde estaba. Nunca recibió respuesta. Preocupada, intentó comunicarse con él nuevamente, pero no obtuvo noticias de su hijo. Poco después, una de las hermanas de Conrad, Camden, recibió un mensaje de Michelle, preguntándole si sabía dónde estaba Conrad. Michelle continuó con su actuación, fingiendo preocupación y asegurándose de que la familia de Conrad no sospechara de su implicación. Al día siguiente, el 13 de julio de 2014, la policía de Fairhaven recibió un aviso sobre un vehículo abandonado en el estacionamiento de Kmart. Al llegar al lugar, encontraron la camioneta de Conrad, y al abrir la puerta, lo encontraron sin vida en el interior. La escena fue devastadora para los agentes, y más tarde, para la familia de Conrad, quienes quedaron en estado de shock al enterarse de la noticia. Ese día marcó el inicio de una investigación que revelaría detalles escalofriantes sobre la influencia de Michelle en la muerte de Conrad y la manera en que ella lo había animado y presionado para seguir adelante con su plan, incluso cuando él mostró señales claras de querer detenerse. Las llamadas y mensajes intercambiados se convertirían en la base de la acusación contra Michelle, y su papel en la tragedia pronto saldría a la luz. Esa misma tarde, mientras la policía comenzaba a investigar las circunstancias del suicidio de Conrad, se presentó un informe oficial. Al revisar su teléfono, encontraron varios mensajes intercambiados con Michelle Carter, los cuales mostraban una aparente preocupación por parte de ella en las horas previas y posteriores al fallecimiento de Conrad. La policía, en ese momento, no tenía razones para sospechar de Michelle, pero el contenido de los mensajes indicaba que ella había sido la última persona en comunicarse con él. Los mensajes de Michelle no solo mostraban una actitud de sorpresa y preocupación, sino que también revelaban un patrón de comportamiento diseñado para aparentar que ella desconocía el plan de Conrad. En un mensaje a una amiga, Michelle escribió: «No sé qué hacer. No he sabido nada de él. Estoy asustada». Con estas declaraciones, Michelle intentaba presentarse como una persona preocupada, tratando de desviar la atención de su implicación en los eventos. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, las autoridades empezaron a profundizar en la relación entre Conrad y Michelle. La familia de Conrad mencionó que Michelle era una amiga cercana con quien él hablaba frecuentemente, y esto llevó a la policía a investigar más a fondo. Al acceder a los registros telefónicos de Conrad, descubrieron que él y Michelle habían intercambiado miles de mensajes en los meses previos a su muerte, muchos de los cuales contenían referencias a sus pensamientos de dormirse para siempre y a planes específicos. Mientras tanto, Michelle continuaba fingiendo desconocer los detalles de la muerte de Conrad. La policía la entrevistó para entender su versión de los hechos. Durante la primera entrevista, Michelle mantuvo su postura de que no sabía que Conrad llevaría a cabo su plan esa noche y que, al igual que los demás, se había sorprendido al enterarse de su muerte. Sin embargo, cuando las autoridades le presentaron los mensajes que había enviado en los momentos finales, su actitud comenzó a cambiar. A pesar de sus intentos por minimizar su participación, las pruebas eran claras. Los investigadores también descubrieron que, días después de la muerte de Conrad, Michelle había enviado mensajes a varios de sus amigos en los que parecía disfrutar de la atención y simpatía que recibía por su supuesta
pérdida. En uno de esos mensajes, incluso mencionó que se sentía importante por haber sido la persona en quien Conrad confió en sus últimos momentos. Esta actitud contrastaba drásticamente con la gravedad de los eventos, y los fiscales la utilizaron para mostrar que Michelle se estaba beneficiando de la tragedia. La evidencia contra Michelle se hizo aún más fuerte cuando las autoridades descubrieron mensajes de ella organizando un torneo de softball en memoria de Conrad para recaudar fondos y concienciar sobre la salud mental. Aunque públicamente parecía un acto de compasión, los mensajes privados que envió a sus amigos revelaban que ella veía este evento como una forma de aumentar su perfil y obtener reconocimiento, aprovechando la tragedia que había orquestado. La fiscalía comenzó a preparar el caso en su contra, basándose en la premisa de que Michelle había actuado de manera intencional y maliciosa, sabiendo que Conrad estaba en un estado vulnerable y que sus palabras lo empujaron a seguir adelante con su plan. A medida que los detalles de la investigación se hacían públicos, la opinión de la comunidad y de los medios de comunicación empezó a cambiar. Lo que inicialmente se había percibido como una tragedia aislada se transformó en una historia de manipulación y coerción, en la que Michelle Carter se convirtió en la principal acusada. El 4 de febrero de 2015, tras meses de investigación, Michelle Carter fue formalmente arrestada y acusada de homicidio involuntario. Los fiscales presentaron su caso, argumentando que sus mensajes de texto y su influencia directa en los momentos críticos demostraban que ella había sido una fuerza determinante en la muerte de Conrad. La acusación señalaba que, a pesar de conocer el estado mental de Conrad y de ser consciente de su vulnerabilidad, Michelle no solo lo animó, sino que le dio instrucciones específicas para que llevara a cabo el acto final. El 6 de junio de 2017, el juicio de Michelle Carter comenzó en la Corte Juvenil del Condado de Bristol en Taunton, Massachusetts. Después de que Michelle Carter fuera declarada culpable de homicidio involuntario el 16 de junio de 2017, la Corte se preparó para la siguiente fase del proceso, la sentencia. El juez sentenció a Michelle Carter a 2 años y medio de prisión, de los cuales solo cumpliría 15 meses en el Centro de Corrección del Condado de Bristol, en Dartmouth, Massachusetts. El resto de la sentencia quedaría suspendida, con una supervisión de 5 años de libertad condicional. Michelle, quien había estado en libertad bajo fianza durante el proceso de apelación, finalmente comenzó a cumplir su sentencia en febrero de 2019, después de que la Corte Suprema Judicial de Massachusetts ratificara su condena. Poco después, el 23 de enero de 2020, Michelle fue liberada de prisión antes de tiempo debido a su buen comportamiento, habiendo cumplido solo 11 meses y 12 días de su sentencia de 15 meses. Este tipo de finales es una realidad dolorosa que puede afectar a cualquier persona, y a menudo se presenta en quienes menos lo aparentan. La salud mental es crucial y hay que estar atentos a las señales de quienes nos rodean, prestar atención a cambios en su comportamiento y brindar un espacio de apoyo y escucha. Ofrecer nuestra presencia y comprensión puede marcar la diferencia en momentos de crisis. No subestimemos el poder de nuestras palabras y acciones. El simple gesto de estar ahí para alguien puede salvar una vida. Si tú o alguien que conoces está atravesando por un momento difícil, no dudes en buscar ayuda. Te invitamos a ver el siguiente video.